Como ya lo adelantamos, le damos la bienvenida al diputado Álvaro Arzú Escobar, con quien vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo en el Congreso, esta petición de un grupo del Pleno del Congreso de un cambio de agenda legislativa y de lo que de los amparos que se están sacando en la Corte de Constitucionalidad. Bienvenido. Sí, es que interpusieron un amparo en la Corte de Constitucionalidad. Claro. Bienvenido, diputado, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, buenos días. Buenos días. Cuéntenos cuál es la situación. ¿Puede dar un resumen de lo que ha pasado? Bueno, hay mucho que hablar, pienso yo. Tal vez comenzar por el final, que mencionaron ahí un amparo. Efectivamente, un grupo de diputados interpusimos un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, porque como todos ustedes pudieron ver en la sesión del martes de la semana pasada, el presidente del Congreso cerró de forma abrupta y posiblemente ilegal la sesión que se estaba llevando a cabo. En ese momento existíamos 143 diputados marcados y presentes en el Pleno, o sea, es decir, de 160 que hayan habido 143 es realmente altísimo para los quórums que generalmente se manejan dentro del Congreso. Sin embargo, el presidente decidió cerrarla por medio de un método de revisión de quórum. De esa cuenta también, minutos antes se había aprobado una moción privilegiada que literalmente decía que se conocieran ciertos temas de forma ininterrumpida. Y todos sabemos que según nuestra ley de orgánica, una moción privilegiada es un negocio privilegiado dentro de la sesión plenaria, que no se puede interrumpir, y sin embargo el presidente pues decidió interrumpirla, decidió cerrar la sesión, y esa es la razón por la que se acudió a la Corte de Constitucionalidad, porque al final de cuentas los amparos sirven para la restitución de derechos que fueron violados o fueron perdidos, y en este caso los derechos de 89 diputados que votamos en favor de esa moción privilegiada y de los 143 diputados que estábamos marcados y presentes físicamente dentro del hemiciclo parlamentario. Diputado, me queda claro que el poder del Congreso está justamente en la plenaria. Son los diputados en la plenaria los que deciden, los que estén presentes. Y que los jefes de bloque, pues puede surgir una agenda y en todo caso la que ratifica tiene que ser la plenaria. Así es. ¿Cuál es su opinión en torno a la famosa versión de que ustedes están dando golpe de Estado ahí? Bueno, lo que pasa es de que yo creo que a esta gente le metieron un chip en la cabeza que solo tiene dos términos: pacto de corruptos y golpistas, y de ahí no logran salir de ahí, no logran hacer política de otra manera. Pero como usted lo ha dicho, es precisamente cómo funciona. Es decir, la Junta Directiva le propone a los jefes de bloque un borrador, por decirlo de alguna manera, de orden del día para las sesiones plenarias. Y los jefes de bloque, que representamos a los 160 diputados del Congreso, podemos modificar ese orden del día, podemos aprobarlo o incluso podemos improbarlo. Y ha sucedido que los jefes de bloque imprueban el orden del día propuesto por la Junta Directiva. Entiendo yo, diputado, que la propuesta de Nery Ramos en jefes de bloque no ganó. Entiendo yo, la que usted presentó. Y que luego esta se tenía que ratificar en la plenaria, que se suspendió. Claro, el proceso es ese: se aprueba en jefes de bloque y luego en la sesión plenaria el Pleno, que es la máxima autoridad del Congreso, decide si la aprueba o la imprueba o la modifica. Y ese es el proceso que se lleva por ley, que se lleva siempre. Ahora, esto es curioso porque nosotros no tratamos de plantear una orden del día alterna, en el sentido de que se voten las dos. No, lo que propusimos es: mire, señor presidente, miembros de Junta Directiva, los puntos que ustedes nos han propuesto no nos parecen, queremos que se sustituyan por estos otros puntos. Y eso es lo que se hizo, se votó punto por punto y todos fueron aprobados, para que el Pleno lo conociera, que dicho sea de paso, el Pleno también los aprobó con el voto de 96 diputados. Ahora, que hay algo curioso, que nadie lo ha dicho, pero en la sesión plenaria el diputado Samuel Pérez propone, y literalmente usa este término, propone un orden del día alternativo. Un orden del día alternativo propone él, y lo someten a votación y lo pierden. Entonces yo digo,
si nos están diciendo golpistas a nosotros por plantear un orden del día distinto al que propuso la Junta Directiva, pues entonces también deberían de llamarle golpista al diputado Samuel Pérez, porque él, con sus palabras, dijo que quería un orden del día alternativo y lo leyó. Y efectivamente era un orden del día alternativo. Entonces aquí lo que hay es mucha bulla en el ambiente, muchas narrativas, muchos guiones que están repitiendo muchas personas tratando de poner esto como un golpe de Estado, cuando lo que es una reconfiguración de fuerzas a lo interno del Congreso. Y esa era la pregunta que quería hacerle, diputado. Se supone que la Junta Directiva la nombra el Pleno y hay un consenso para que sea la Junta Directiva y el presidente el que más o menos lleve en el orden de las cosas. Aquí vemos que esa Junta Directiva, lo que vemos de fuera es que ya perdió el apoyo del Pleno. ¿Cómo mira usted la reconfiguración de las fuerzas dentro del Congreso? Es importante su pregunta, porque efectivamente la Junta Directiva no es, o el presidente no es el jefe de los diputados. La Junta Directiva no está por encima de los diputados. Esto no es una estructura jerárquica en donde el presidente le puede dar órdenes a los diputados. Eso no funciona así. El presidente no es más dentro del Pleno que el director de debates. Es el que da la palabra, es el que lleva el orden de un orden del día, de la agenda de la sesión, pero él no puede dar órdenes. Y eso es lo que ha sucedido, que la Junta Directiva, sin el consenso de la mayoría de los diputados, ha ido construyendo órdenes del día en donde solamente se agendan asuntos que les interesan a ellos y a sus aliados y a sus amigos, porque son sus intereses, y al final de cuentas no lo discute con el resto de los diputados. Y por eso es de que ustedes han visto que las últimas órdenes del día, desde enero para acá, tiene como 20 y pico de iniciativas de ley agendadas. Y cuando se tiene 20 y pico de iniciativas de ley agendadas es porque no hay agenda, es porque no hay consensos. Porque si hubiera una agenda pequeña en donde se acuerdan, vamos a aprobar estos 2, estos 3 o estos 4 temas en una agenda pequeña, entonces eso sí reflejaría un consenso dentro del Congreso. Pero cuando usted solo pone 20 y pico para aparentar como que hay mucho trabajo, pero realmente lo que hay es una falta de trabajo porque no hay consensos, entonces eso comienza a generar un gran malestar dentro del Congreso. Diputado, aquí se puede aplicar claramente el artículo 154 de la Constitución, que los funcionarios y empleados públicos pueden hacer solo lo que la ley les permite que hagan. Están violando este principio de legalidad. Yo creo que la falta es clara, ¿no? Bueno, si se refiere en cuanto a la forma en la que se cerró la sesión plenaria del martes, sí, definitivamente, porque se violó el quórum, se violaron los derechos de los diputados, se violó una moción privilegiada que había sido aprobada con 89 votos, y el presidente mismo después en una conferencia de prensa dijo que él había tomado la decisión porque a su criterio no habían condiciones para sesionar. Yo no entiendo a qué condiciones se refería. La sesión se estaba llevando con absoluto respeto. Lo que sucedió después, que todos vimos las imágenes, sucedió después de que se cerró la sesión. Pero no fue antes, que es algo que han manipulado también, de que como hubo golpes, que como hubo gritos, entonces él decidió cerrar la sesión, y es falso. Todo eso se dio después de que se cerrara la sesión. Hasta ese momento, antes de cerrar la sesión se estaba llevando con absoluto respeto, con las discusiones que se dan naturalmente y todo el tiempo en el Congreso. La decisión fue personal de él, y por eso es de que se interpuso un amparo. ¿Para qué? Para restituir los derechos de 89 diputados. ¿Qué le están pidiendo en concreto a la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué es lo que esperan de esa resolución? Bueno, la solicitud es muy clara, que se vuelva a convocar al Pleno del Congreso y que se continúe con el conocimiento de esa moción privilegiada que ya fue aprobada. Ahora, no sabemos qué va a suceder, porque al final de cuentas el presidente sí decidió convocar a la instancia de jefes de bloque hoy, no lo había hecho. Por lo general se hace desde el día viernes, sin embargo, entiendo que hasta ayer a altas horas de la noche o en la mañana convocó a jefes de bloque, por lo que habrá instancia de jefes de bloque hoy, en donde pues obviamente se luchará para que la sesión continúe tal y como se había dado el martes pasado, y que se continúe con los puntos que ya se habían votado en el Pleno. ¿Tú crees que tienen todavía la mayoría de estos 89 diputados para pedir una moción privilegiada y mantener la agenda que habían pedido? Pues yo pienso que sí, yo creo que lo interesante de este movimiento ha sido
que no ha sido liderado por ninguna persona en particular, sino que ha sido algo bastante espontáneo, producto, como ya les dije, de un descontento generalizado dentro del Congreso, lo que lo hace un auténtico movimiento, o sea, un movimiento bastante auténtico y fuerte, porque precisamente no es porque se están pensando en intereses particulares o personales, sino que se está entendiendo que lo que se busca es una recomposición de fuerzas al interno del Congreso para avanzar en una agenda en la que definitivamente no es que van a estar de acuerdo todos, pero definitivamente en este momento la mayoría sí quiere un cambio de rumbo. Y hablando diputado, quienes están alzando la voz para decir que bueno, que esto es un golpe de Estado, como ya usted lo mencionó, cree que lo que buscan es precisamente lo contrario, mantener ese poder a cambio de manipular las leyes y haciendo lo que no tienen que hacer para que el Congreso no cumpla sus funciones. Yo creo que en parte sí, es decir, es evidente que cuando ellos, aquí estoy hablando de los grupos de izquierda específicamente que giran en torno a Semilla y al gobierno, cuando sienten que están perdiendo el poder, en este caso de forma legal y democrática, rápido salen a decir que lo que se busca es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque es la única forma que ellos, con mentalidad de activistas, porque eso es lo que son, no son ni políticos, no son funcionarios, no son profesionales de la política, sino que son activistas y no se logran quitar ese chip de la cabeza, salen a decir de que esto es un golpe de Estado para ellos tratar de controlar la narrativa y hacer lo que la izquierda siempre hace mejor, que es victimizarse, porque de alguna manera tienen que tapar el desastre que ha sido este gobierno, que la gente ya se está dando cuenta, y lo único que les queda es la victimización, salir a decirle que es que los grupos oscuros y la oposición radical y corrupta y los golpistas no nos dejan gobernar, y la realidad es de que quienes no se dejan gobernar son ellos mismos, porque nadie les está haciendo absolutamente nada desde el Congreso en este momento. Diputado, hemos sido empáticos con ellos de que esto no es algo en contra de Bernardo Arévalo, en contra del gobierno, es una correlación de fuerzas que se está cambiando a lo interno del Congreso. Diputado, ¿qué detonó la recomposición de fuerzas en el Congreso de la República? ¿Qué hizo que las cosas cambiaran porque parecían tener alineado al Congreso? Mire, yo creo que en política muchas veces la forma es el fondo, o casi siempre la forma es el fondo. Y lo que llegó a molestar mucho a los diputados es la forma prepotente en la que algunas personas pretendían manejar la agenda legislativa y las cosas que se discutían y la forma de tratar a los diputados. Y yo creo que eso fue lo que detonó. Aquí se ha hablado mucho, es que todos se organizaron para defender el salario. No es eso. Es la forma en la que abusivamente ellos salieron hablando de los diputados como que si fueran sus empleados a los que les pueden poner o quitar su salario. Es la forma que les molestó, no necesariamente el salario per se, sino que es la forma en hacer las cosas, es la forma en la que no se permite discutir una orden del día. Por ejemplo, yo llego a la instancia de jefes de bloque todos los lunes y resulta que hay una orden del día con 25 iniciativas de ley en las cuales por lo menos yo no soy tomado en cuenta. Y resulta que habían otros diputados que tampoco habían sido tomados en cuenta y todos estábamos votando por una orden del día sin haber sido escuchados o sin que nos hayan preguntado qué es lo que queremos. Y al final uno está ahí para defender también las ideas y defender las iniciativas que a uno le interesan que avancen. Entonces yo les diría que más que de fondo es una cuestión de forma en la manera en la que se llevaron las cosas, en la manera de que algunos diputados de la Junta Directiva y otras bancadas trataron a los diputados y creo que les faltaron el respeto de muchas maneras. Diputado, mi última pregunta sería: la última consecuencia de este descontento podría ser pedir a la Junta Directiva que ya deje de estar en ese puesto y elegir otra. No, esa es otra de las cosas que se han dicho. Nosotros lo que buscamos es quitar a toda la Junta Directiva, quitar a Ney Ramos de presidente, y entonces de esa manera de tomar el control de la Junta Directiva y tener una aplanadora de 107 votos y eventualmente quitar el antejuicio a Bernardo Arévalo. Esa es como la mega fumada que están tirando en las redes sociales algunos periodistas, incluso activistas, diputados lo están haciendo también, y yo les puedo decir que es absolutamente falso.
Y es por eso que si ustedes miran los puntos que se buscaban tratar, son meramente internos del Congreso de la República y en ningún momento se ha discutido reemplazar a toda la Junta Directiva y cambiar al presidente del Congreso. Eso es totalmente falso y al presidente se le ha dicho eso. Al presidente Ramos se le ha dicho, mira, esto no es contra vos, no pretendemos quitarte. También se le ha mandado el mensaje al presidente Arévalo, presidente, esto es contra usted, no es para derrocar su gobierno. Pero claro, es que esas narrativas le funcionan y le sirven a los mismos de semilla, al mismo gobierno, para victimizarse nacional e internacionalmente. Porque eso es lo que han hecho, tratar de victimizarse de que los quieren quitar y que los quieren votar. Y esto es un golpe de Estado. No, eso no es un golpe de Estado. Eso es una reconfiguración de fuerzas a lo interno del Congreso que si tenemos los votos se logra y si no se tienen los votos no se va a lograr. ¿Por qué? Porque es un ejercicio meramente democrático a lo interno del Congreso. Yo sé que es diferente, es muy difícil ser sajorín, mago o sacar la bola de cristal para adivinar el futuro, pero ¿en qué momento creen ustedes que va a emitir la Corte de Constitucionalidad una resolución? No tengo ni idea, honestamente no tengo ni idea. Creo que el amparo fue interpuesto, no sé si el jueves, pudo haber sido jueves o viernes. La verdad es que ellos manejan sus tiempos y no es algo que yo conozca o que yo sepa del tema. En todo caso, pues obviamente si hoy hay jefes de bloque y mañana hay pleno y se conocen esos temas, pues obviamente el amparo deja de tener materia porque ya no hay ningún derecho a restituir porque ya se restituyó por medio del proceso legislativo del Congreso. El problema, lo que se había dicho la semana pasada, es de que la Junta Directiva pretendía que no hubiera sesiones plenarias esta semana y la próxima y tratar de llegar al receso sin que se volviera a sesionar, y efectivamente no habían convocado a jefes de bloque. Entonces, ante esa amenaza, ante esa pérdida de derechos de los diputados, se interpuso un amparo para que la Corte obligue al Congreso a que siga conociendo lo que ya había aprobado, pero que de una forma autoritaria y posiblemente ilegal se cerró la sesión en ese momento. Tengo entendido. Diputado, ¿algún comentario sobre la resolución de la Corte sobre la diputada Karina Paz para no pertenecer a la Junta Directiva, puesto que no cuenta con bancada? Bueno, lo que sucede es que nuestra ley orgánica, si ustedes leen el artículo 9 y el artículo 50, dice claramente de que solamente se puede pertenecer a la Junta Directiva si se es un diputado con bancada. Un diputado independiente no puede pertenecer a la Junta Directiva. Y los diputados de Voz, que a esa bancada pertenecía la diputada Karina Paz, son 4 diputados y 3 tomaron la decisión de expulsarla a ella de la bancada, cosa que también permite la ley orgánica en su artículo 50. Entonces, basado en eso, de varios recursos, la Corte de Constitucionalidad lo que le dice a la Junta Directiva es: la bancada tiene derecho a expulsar y usted está obligado a leer la carta de expulsión en el Pleno del Congreso de la República. Y después de eso, el artículo 9 dice claramente cuál es el proceso legislativo para sustituir a la persona que ya no puede pertenecer a la Junta Directiva. Entonces, esto no es un invento nuestro, esto es un proceso que se dio por asuntos internos de esa bancada y que últimamente la Corte de Constitucionalidad lo resolvió porque hacia esa instancia la llevaron ellos como diputados. Esa lucha la llevaron a esa instancia jurídica. Pero nosotros como diputados del Pleno lo que nos corresponde es sustituir a esa persona que ya no puede estar, porque si no la Junta Directiva no estaría completamente integrada porque le haría falta a un secretario. Diputado, muchísimas gracias. ¿Quiere terminar con algún mensaje, por favor? Yo creo que es importante hacer el énfasis de que esto no es un golpe de Estado, y lo repito hasta la saciedad porque eso es lo que ellos han repetido hasta la saciedad del otro lado, de que lo que buscamos es quitar al presidente Bernardo Arévalo, y se echan unos sus análisis así de lo más enredados, de que eso es lo que pretenden, quitar al presidente y culminar con el golpe de Estado y quitarlo, y no, hombre, no es eso, es un cambio en la correlación de fuerzas internas del Congreso, y lo dije en una entrevista en la mañana. Hubo una reunión de todo este grupo de diputados con 2 diputados de Semilla donde se les dijo claramente: esto no es en contra de Bernardo Arévalo, esto no es en contra de ustedes, esto no pretende cambiar al presidente, esto lo que pretende es cambiar la correlación de fuerzas al interno del Congreso, y lo que es más,
sentémonos con ustedes, diputados de Semilla, y construyamos una agenda legislativa. Ese fue el propósito de la reunión, eso fue lo que se les dijo en persona, y aún así hay muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos que siguen repitiendo como loritos de que esto es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque siguen con la mentalidad de activistas y no han entendido que ellos ya no son oposición, son el gobierno. Y mi recomendación es pónganse a gobernar, porque quien los va a quitar no va a ser el Congreso, va a ser el pueblo, porque ya están hartos de que este gobierno incompetente no solucione los problemas del país. Muchas gracias, diputado. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por responder a nuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.